Hola chicos, en esta ocasión vamos a trabajar con el tema del maderismo y bueno, en este tema vamos a abordar quién fue Madero y me gustaría iniciar con lo siguiente. Es una frase y me encanta porque ya les había dicho yo que todo el tiempo en la historia, en la historia de cualquier país, eh, tenemos personas que tienen dos lados, pueden ser buenos o pueden ser malos, ¿vale? No tienes que tachar a las personas como, ay, fue buena o fue mala, ¿no? Siempre hacemos cosas en la vida que a veces son buenas o son malas. Y generalmente nos movemos por conveniencias o por intereses, ¿no? Entonces, eso pasa igual con los personajes históricos. Son personas como nosotros, comunes y corrientes, que buscaban conseguir algo y por algo que hicieron en la historia o por algo que hicieron en la vida pasaron a la historia, ¿vale? Entonces, la frase es la siguiente. El poder nos lleva a hacer lo que sea por conseguirlo, ¿vale? Aplica para todos. Y Madero no fue el caso, el único caso, ¿no? Porfirio Díaz hizo lo que tenía que hacer para llegar a la presidencia y durar 30 años. Pues igual Madero hizo lo que tenía que hacer para derrocarlo, ¿vale? Bien, quiero empezar con este personaje que es Madero, obsérvalo bien. Es el iniciador de la Revolución Mexicana, ¿vale? Es importante que veas desde dónde nace la Revolución Mexicana, quién la gesta, qué clase social la gesta. La clase social que está detrás de la Revolución Mexicana es la clase media y media alta, ¿vale? Personas que tenían dinero, sí, pero no es suficiente tener dinero. También quiero poder gobernar, ¿ok? ¿Para qué? Para poder hacer las leyes a mi conveniencia, ¿ok? O poder implicar algunos asuntos que yo quiero y manejarlos a través de la Constitución, de las leyes, etcétera. Bien, este personaje dice, y te voy a platicar como si fuera él. Dice, soy hijo de un hacendado, por lo que el dinero no es problema para mí. Entonces, reiteramos, este señor tenía dinero. Ujú. No necesitaba nada más, pero pues había estudiado mucho y entonces traía nuevas ideas y nuevos pensamientos. Él, por cierto, estudió en Estados Unidos y Francia. Luego dice, ayudé a los hermanos Flores Magón a continuar con su periódico Regeneración. Ojo aquí, chicos. ¿Te acuerdas que en la época del porfiriato había caricaturas? Obviamente todos estos periódicos estaban súper prohibidísimos por Porfirio Díaz, porque como lo criticaban, pues a él no le parecía. Pero eso no significaba que no los hubiera, ¿ok? Entonces, pues sí, sí lo sabía. Y en este no era el caso. Y Madero pues le gustaban las publicaciones que hacían los hermanos Magón en su periódico Regeneración. Entonces decidió apoyarlos, ¿cómo? Económicamente. Madero se fue preparando económicamente y también socialmente, es decir, juntando personas que lo apoyaran para poder iniciar este nuevo cambio de ideología para el país. Dice Madero, necesitamos un cambio. Lucho por la elección de un presidente. La clase media no puede crecer. Aspiramos a gobernar. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Bien, pues quiere decir lo siguiente. Él quería luchar para ser presidente, pero ¿quién le estorbaba ahí? Claro, le estorbaba Porfirio Díaz y le estorbaba porque el señor se seguía religiendo y religiendo y religiendo. Y aunque hubiera elecciones, estas eran un fraude, por así decirlo. ¿Por qué? Pues porque siempre eran simulaciones de elecciones. Entonces, pues la clase media era la que se le antojaba. Acuérdate que ellos, como tienen la parte intelectual, eran los que querían gobernar. Y pues por lo general se aprovechan de las personas o los campesinos que no tienen tanto conocimiento para que puedan apoyar sus causas, ¿no? Entonces las convencen a través de diferentes argumentos para que las apoyen en estas causas. E hizo esto Madero, empezó a convencer gente para su movimiento y para que ya no estuviera como presidente Porfirio Díaz. Y bueno, ¿por qué? Pues su intención o su conveniencia era gobernar. A él le interesaba gobernar, ¿vale? Luego dice el señor,
preparé el movimiento antirreeleccionista. Este es más bien como un partido, ¿vale? Entonces empezó a juntar, como te dije, mucha gente, empezó a convencerla y formó este partido, este movimiento antirreeleccionista, en el cual tiene una frase súper importante, pero ahorita al final del video te voy a decir cuál es. Dice: tuve que recorrer todo el país para convencer gente. Pues sí, o sea, obviamente te tienes que mover, tienes que empezar a dar tu discurso, y el señor hizo esto, hizo lo necesario para hacerse conocer por diferentes personas y que estas personas lo apoyaran, ¿ok? Entonces empezó a juntar gente, sobre todo del norte, para que le apoyaran en derrocar a Porfirio Díaz. Entonces dice: busqué que estallara la revolución porque no veía otra opción para llegar a gobernar. Fraude electoral. Él intentó llegar a la presidencia vía las elecciones y vía pacífica, pero se dio cuenta que con Porfirio Díaz no había de otra, había que llegar a la lucha armada. Obviamente Porfirio Díaz, pues ya cuando vio las cosas como muy en serio, dijo: ay, yo no me voy a meter en su guerra, se quedan con su país, hecho un relajo, todo mundo peleándose, y él lo que hizo fue huir a Francia. Entonces, pues bueno, el país se quedó en una revolución donde, pues ya sabes, hay mucha gente y todos estos con intereses, ¿vale? Pero bueno, Madero al final del día logró lo que quería, aunque no le duró mucho tiempo. Dice: para llegar a gobernar escribí el plan de San Luis. Y en el plan de San Luis, él comenta que debe de haber sufragio efectivo, no reelección, ¿vale? Entonces, en este plan de San Luis, él comenta que ya deben de reelegirse. Tiene pensado un nuevo esquema de gobierno, un nuevo esquema de nación, y ya tenemos que reinventarnos, ¿vale? Entonces, sí aprovechamos lo que nos dejó Porfirio Díaz, pero pues ya se había quedado mucho tiempo en el poder. Ya no nos permitía avanzar de otra manera, ¿vale? Y luego dice: ¿qué crees? Se llega a gobernar, pero se me olvidó modificar las personas que trabajan para el gobierno. Y te digo, siempre todas las personas tienen errores. Y su principal error, y el que hizo enojar a todas las demás personas que lo seguían, fue que dejara a las mismas personas de la aristocracia, principalmente militares, en su gabinete de gobierno. ¿Qué son gabinete de gobierno? Personas que le ayudan a los presidentes a gobernar, ¿vale? Son las personas de las que se van llegando para que les den consejos y les ayuden a realizar las leyes y a gobernar, ¿ok? Entonces, este gabinete de gobierno que hizo, lo dejó igualito, no cambió personas. Entonces, lo mismo que había en el porfiriato, había en el maderismo, ajá, y pues obviamente las personas que lo seguían, o los que había convencido de que había que hacer un cambio, pues dijeron: hey, aquí no me checa, solamente tenemos un cambio de presidente, pero las cosas siguen siendo las mismas. Hay desigualdad y hay injusticia. Y entonces, pues bueno, empezó a generar inconformidades y personas que ya no estaban de acuerdo con lo que él estaba haciendo. Y esto le costó la vida, obviamente, ¿no? Sí logró gobernar alrededor de 15 meses, si no me equivoco. De todas maneras, lo checamos en el videoclip que les voy a solicitar que vean. A él, este tiempo que gobernó, pues bueno, no cambiaron muchas cosas. Lo que sí te voy a decir una cosa es que sí cambió la democracia, ¿vale? ¿Qué es la democracia? La capacidad del país o de las personas o los ciudadanos que viven en un país para elegir quién los va a gobernar. Obviamente lo escogieron a él, no hubo fraude, lo escogieron porque pues no veían otra cara más que la de él y un movimiento diferente, ¿no? Si hubiera habido otras personas que se hubieran lanzado a las elecciones, pues bueno, ahí sí las personas se hubieran quedado como pensando, pero realmente no había otro, era él la cara del cambio, ¿no? Entonces dice que lo que le costó la vida fue dejar las cosas como estaban, y a eso se le llamó decena trágica. Y fue traicionado por varias personas, pero principalmente por uno. Se llama Victoriano Huerta. Él creía que estaba de su lado este sujeto, Victoriano Huerta, pero pues no, realmente se movió a través de intereses y le hizo creer a Madero que estaba de su lado, y después le dio la puñalada por la espalda. Pero bueno, eso es un tema que vamos a platicar más adelante. Y es así como Madero transcurrió sus acciones durante la historia de México, ¿no? De manera breve. Te voy a solicitar que veas un mini videoclip de Clio, en el cual explican más o menos cuál fue el movimiento maderista, y te voy a solicitar que contestes algunas preguntas y sobre todo lo siguiente:
necesito que como evidencia, obviamente hagas tu esquema y este esquema que realices, necesito que lo socialistes en la sobremesa que hagas con tu familia. ¿Qué vas a hacer? Te vas a sentar a comer, a cenar, lo que quieras, o si quieres en la sala, con tu familia, las personas que estén presentes, y les vas a empezar a platicar esto que vimos, ¿vale? Entonces empiezas a contar lo que acabas de aprender para que esta información o este conocimiento no nada más se quede en ti, sino también empieces a comentarlo y ampliar lo que sabes hacia otras personas, ¿vale? Entonces, esto es súper importante, esa es tu tarea, ¿vale? Obviamente necesito evidencia de foto de que lo estás haciendo, tu esquema y tus preguntas contestadas. Nos vemos en el siguiente video y cuídate mucho. Bye. Antes de despedirme, lo siento, se me olvidaba. El tema o el lema que lo caracterizó fue el libertad, sufragio, no reelección, y eso llevó a que Porfirio Díaz cayera del poder. Y obviamente festejamos la Revolución Mexicana porque este señor Francisco I. Madero tenía pensado llevar a cabo esta situación el día 20 de noviembre de 1910. ¿Vale? Y ahora sí, me despido. Bye.